Hola, en este vídeo voy a enseñar cómo crear un efecto de foto antigua utilizando HTML y CSS, sin necesidad de utilizar Photoshop o otros programas de gestión de imágenes. Entonces vamos a empezar, voy a cerrar no necesitamos eso. Vamos a poner dos imágenes, una junto a la otra, es la misma imagen, y a esta le voy a poner una clase de foto antigua. Entonces voy a empezar diciendo la imagen va a tener un ancho que va a ser 45W, que es para que ocupe un 45 del ancho cada imagen. Y lo que voy a hacer es que voy a aplicar filtros y máscaras a la segunda imagen para poder comparar cómo cambia con cada paso. Entonces voy a mantener la imagen original y luego aquí a la derecha voy a tener la imagen en modo antiguo. Vamos a decirlo así. Entonces vamos a hacer foto antigua. Vamos a ponerlo aquí. Y como he dicho, vamos a utilizar filtros y máscaras. Los filtros que vamos a utilizar es con la propiedad filter. Y vamos a empezar utilizando Grayscale. Con Grayscale lo que hacemos es que transformamos la imagen a escala de grises. Esto nos ayuda porque hace que los colores se combinen un poco. Si dos colores que estaban contiguos tienen el mismo tono de gris, entonces se va a perder un poco de detalle en la imagen, porque las imágenes antiguas pues no tienen tanto detalle como las modernas, ¿no? Luego lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo un poquito borroso utilizando Blur y un píxel solamente. Podemos utilizar cualquier otro valor, puede 0.5 porque podemos utilizar valores fraccionales o 0.75. Voy a utilizar un píxel en concreto. Esto va a hacer que la imagen sea borrosa, los colores y se mezclen aún más, se pierda más detalle, ¿no? Las imágenes antiguas, de nuevo, no tienen tanto detalle como las modernas. Luego vamos a utilizar contrast. Entonces, contrast es para darle contraste a la imagen. Si ponemos un valor muy bajo, se va a ver gris. Por ejemplo, 0.5 se ve gris ahí. Si ponemos un valor alto, va a hacer que los blancos y los negros se separen mucho. Queremos un valor intermedio. Vamos a poner un 1.2 para que todavía se sigan viendo algunos grises por ahí, pero la imagen pierda aún más detalle. Otra cosa que se consigue con contrast es que ya no está tan borrosa como estaba antes, porque se ha puesto más... no sé la palabra, pero vamos... no hay tanto... no está tan borrosa como antes, digámoslo así. Finalmente vamos a hacer la sepia, como las fotos antiguas. Y con esto ya tenemos unos colores y un formato más o menos adecuado. Una cosa que pasa con las fotos antiguas es que los bordes pierden color y se ven algo más borrosos. No podemos hacer lo de borroso ahora mismo con esto, tal y como lo tenemos ahora con una imagen, pero sí que podemos hacer que pierdan color y que no se vean tan así. Se puede hacer con, por ejemplo, una máscara. El problema de la máscara es que la propiedad mask no funciona en todos los navegadores, pero si la utilizamos con el prefijo WebKit, sí. Entonces vamos a hacer una máscara que sea un gradiente radial en el centro, que va a ser totalmente opaca en el centro y luego transparente en los bordes. No queremos que sea totalmente transparente porque entonces va a ver mal, pero vamos a poner un C. Entonces esto lo que va a hacer es que la imagen es semi-transparente en las esquinas y en los bordes. Esto va a hacer que también el color de fondo afecte a la imagen, pero así se ve más o menos bien, no va a ser algo realmente impactante. Con esto ya tenemos un efecto de foto antigua, pero se puede mejorar. Se puede mejorar porque, por ejemplo, como decía antes, en las fotos antiguas los bordes se ven borrosos y aquí se ven un poco borrosos, pero es porque la imagen original es borrosa. Por ejemplo, este borde o esta esquina de aquí no se ve borrosa o este pelo de aquí no se ve borroso. Entonces, eso no se puede hacer con una imagen. Pero si la foto estuviera como fondo en un elemento HTML, podríamos utilizar los pseudoelementos before y after para aplicar más filtros y hacer borrosos
las esquinas. Entonces vamos a hacer eso. Voy a copiar la imagen y voy a crear dos div. Uno va a tener la clase foto antigua. Y lo que voy a hacer es que voy a cambiar esto por un div. Voy a decir el background es la imagen que teníamos antes. Y el tamaño de la imagen es cover. Lo único que nos hace falta indicar es que la imagen tiene un aspecto de 3:4 para que se vea. Por último, para que quede exactamente igual que antes, voy a ponerle un display inline block. Y con este código tenemos exactamente lo mismo que con la imagen de antes, pero en lugar de ser una imagen, es un div. Y como es un div, tenemos before y after y podemos aplicar más cosas, más filtros, y vamos a hacerlo. Entonces vamos a empezar diciendo el before. Tiene que tener un contenido para que sea visible. Vamos a ponerle a la foto antigua una posición relativa. Y luego al pseudoelemento before una posición absoluta para que ocupe todo el contenedor, que va a ser top 0, left 0, width 100%, de ancho y de alto. Entonces, si ahora yo pusiera un fondo rojo, background red, se vería sepia porque hemos aplicado este filtro aquí antes. Entonces vamos a dejarlo por ahí. Lo que queremos hacer con el before es hacer que las esquinas y los bordes sean borrosos. Eso se puede conseguir aplicando otra máscara, que va a ser muy parecida a la anterior, así que la voy a copiar. Pero en lugar de ser opaca en el centro y transparente en los bordes, va a ser al revés. Va a ser transparente en el centro y totalmente opaca en los bordes. Y voy a poner de nuevo el fondo rojo o el fondo sepia para que se vea. ¿Ves? Voy a aplicar aquí algo más. Far the side. Con esto lo único que no me gusta es que aquí este ojo se está ocupando un poco, así que voy a hacer que sea transparente un poco más para que la cara en sí esté enfocada, pero sean los bordes, este pelo de aquí, los hombros, lo que esté borroso. Entonces, ¿cómo podemos aplicar un filtro teniendo en cuenta el pseudoelemento? Eso se puede hacer con backdrop filter. Con backdrop filter se especifican filtros que se van a aplicar al área detrás del elemento, o en este caso detrás del pseudoelemento, que es el contenedor padre. Entonces podemos hacer backdrop filter y podemos poner un blur de 5 píxeles que va a hacer que se haga borroso. Y como podemos ver aquí se ve la línea, está bien definida y aquí ya está borrosa. Entonces si lo quito y si lo pongo, ¿ves? Y como lo que hacíamos es que es transparente en el centro y se va haciendo progresivamente opaco, lo mismo pasa con el filtro. Como es transparente en el centro, no se aplica ningún efecto de borroso en el centro. Se va aplicando progresivamente hacia los extremos. Y eso es exactamente lo que queremos para que parezca una foto antigua. Otra cosa que podemos hacer es aplicar aún más sepia, ¿no? Entonces podemos poner un porcentaje, 90%, por poner un ejemplo, y ya se ha hecho un poquito más sepia. Con esto la foto ya tiene un efecto más de foto antigua. Podemos ver aquí la diferencia. Si quito el contenido, se ve, así es como se veía la imagen en sí, sin el before. Y así es como se ve con el before. Se ha perdido más detalle, se ha hecho borrosa en los extremos y en las esquinas. Y lo que vamos a hacer ahora es que las imágenes antiguas suelen tener como ruido, tienen puntitos negros aquí y allá o blancos aquí y allá. Eso no existe un filtro o una función en CSS que lo haga, pero sí existe en SVG. Y SVG se puede poner como fondo de un elemento o de un pseudoelemento como es el after.
Entonces voy a enseñar cómo se puede hacer y cómo se puede poner un SVG en línea dentro del CSS en sí. Entonces voy a copiar esto, voy a cambiarlo a un after y voy a copiar aquí, un segundito, voy a copiar un SVG que tengo aquí que utiliza el filtro de turbulencia. Y se va a ver aquí en un segundito, el filtro de turbulencia lo que hace es que añade puntitos de color rojo, verde, azul, y dependiendo de la frecuencia que tenga, si es más baja, los puntos van a ser más grandes, pero lo queremos hacer así, más o menos 0.5 es un buen valor. Entonces lo que podemos hacer es que podemos aplicar este SVG como fondo utilizando las URLs de datos. Entonces eso se puede hacer. Voy a copiar el SVG y lo que puedo hacer es que puedo poner background URL y voy a decir esto es un dato. De hecho lo voy a poner entrecomillado. Es un dato que es una imagen. Es un SVG que es de tipo XML. Este es el mimetype. Y el contenido va a estar en UTF-8. Ahora, podríamos hacerlo en base 64, pero realmente no hace falta porque es un SVG pequeño, es una imagen muy pequeña. Entonces se puede poner directamente en línea en formato texto. ¿De acuerdo? Tenemos que quitar aquí los espacios, los saltos de línea. Y lo único que hay que tener muy en cuenta es que el valor de la función URL tiene que estar codificado. Entonces el problema está aquí con el símbolo de la almohadilla, que es un símbolo especial en una cadena, en una URL. Entonces hay que codificarlo, que en este caso es tanto por ciento, porcentaje 23. Y aquí podemos ver cómo se ha aplicado un ruido. Y se ve más o menos bien, lo único es que se ve un poco demasiado ruido. Lo que podemos hacer es, podemos aplicar una opacidad, 0.6 por ejemplo, para que el ruido no sea tan fuerte. Y podemos utilizar el modo de mezclado, que sería por ejemplo Mix Blend Mode, es la propiedad. Y podemos utilizar diferentes valores, como por ejemplo Lighten, para que lo que haga es que se elija el valor más suave. Entonces aquí se ha perdido mucho del ruido. No, tampoco tanto, se ha perdido algo, pero no mucho. Se puede ver ahí la diferencia. Podemos aplicar Multiply, pero eso puede hacer que se vea más oscuro de lo que queremos, aunque tampoco se ve tan mal. Podemos hacer Darken, que es que se elija el color más oscuro en cada momento. Y aquí, por ejemplo, se ve que aquí se ve el ruido todavía aquí arriba, pero se ha perdido un poco en las zonas claras, que pues eso más o menos me gusta. Y con esto realmente hemos terminado el efecto de foto antigua. Como podemos ver, hemos pasado de tener una foto muy nítida, con mucho color, bien definida. La hemos hecho borrosa, la hemos cambiado a color sepia. Hemos hecho que sea más borrosa en algunas zonas y finalmente hemos añadido ruido poniendo un SVG, una imagen SVG con un filtro de turbulencia de fondo y mezclándola con el elemento contenedor. Espero que os haya gustado este vídeo. Hasta el siguiente.